El Príncipe es un libro escrito hace más de 500 años. Es, sin duda, el tratado de política más famoso del planeta y expone de forma sencilla la forma de ejercerla, valiéndose de experiencias históricas y de una mirada detallada de las pasiones humanas que despiertan la búsqueda y la conservación del poder. Después de varios siglos, el libro es citado por los políticos del mundo con tanta frecuencia que parece tentado por la eternidad. La traducción a más de 50 idiomas y los altos volúmenes de venta confirman que es uno de los libros que sin duda han cambiado la historia. Hola, estamos en los libros que cambiaron la historia. En esta ocasión vamos a tratar de conversar con Alex Ricardo Caldera, un amigo, un compañero de trabajo de muchos años, y nos encontramos ahora ante la lectura que ya esperaba, al menos en lo que a mí concierne, conversar, porque es apasionante, porque es estimulante, es provocativa, y por eso es que no podíamos tener una serie como esta sin comentar El Príncipe de Maquiavelo. Muchas gracias, Alex, por aceptar esta conversación sobre el libro de Nicolás Maquiavelo, que no hace mucho cumplió 500 años de haberse escrito. Muchas gracias, Andrés. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en tu programa, sobre todo comentando un libro que sé que compartimos un gusto y una pasión por el mismo, ¿no? Es lo que parte de lo que hemos coincidido en varios años de conocernos. Sí. Es la política, como algunos lo han llamado, la política tiene una dimensión seductora. Hacerla, estudiarla, evaluarla, todo nos lleva como que a ese, lo que muchos llaman el veneno seductor de la política. Yo debo ser honesto, he disfrutado más estudiarla que hacerla, pero reconozco que hacerla a veces te ayuda a depurar lo que nosotros llamamos teoría, o nos ayuda a depurar lo que llamamos experiencia, ¿no? Así es que quizá deberíamos de empezar esto platicando un poco de tu condición de lector. O sea, sé que El Príncipe lo abordaste en algún momento, pero ¿tú en qué momento te convertiste en un lector, Alex? ¿Qué leíste? ¿Cuál fue tu libro así como que vital de tu infancia o de tu adolescencia? No sé. Fíjate que siempre sirve, obviamente, que en la casa haya libros. Y pues eso no fue la excepción, y debo reconocer pues ese detalle pues, o ese afán de la familia de mis papás de tener libros en la casa. Y fíjate que había muchos libros de todo tipo, más que de literatura había mucha filosofía. Por alguna razón ahí en la casa había una colección de estos de Fondo de Cultura Económica de brevarios, que fue importante, por lo menos para tener referencia del tipo de libros que posteriormente me podrían gustar, en este caso que son de ciencias sociales, de formación de ciencias sociales. Soy hijo de una maestra de magisterio y mi papá pues le gustaba tener libros en casa, y entre ellos este tipo de libros. Y particularmente, pues obviamente se afianza con pues lo que tenías que hacer en la escuela, ¿no? Particularmente el bachillerato universal fue importante, en este caso el que hice aquí en Aguascalientes, el de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que pues me acercó a mucha literatura, ¿no? Y obviamente también a textos clásicos, básicamente de trascendencia como este, que es El Príncipe, ¿no? Y después obviamente mi formación, porque de formación soy politólogo, y obviamente El Príncipe pues es un libro trascendental e importante, ¿no? Para la formación como tal. ¿Antes de leer El Príncipe ya sabías de su existencia? Sí, por estas referencias que te platicaba, más bien en la formación, más que otras cosas, y obviamente también en esa etapa de adolescencia yo ya mostraba también cierta inclinación o gusto por la actividad política propiamente dicha, ¿no? También por el contexto familiar de mi mismo papá y pues bueno, de gente cercana que estaba ahí.
y que particularmente, pues bueno, en términos de ese interés por la política, siempre había una referencia, es decir, que siempre se tenía que leer ese libro, ¿no? ¿Lo conociste en la prepa, antes de la prepa o en la Más o universidad? menos en la preparatoria, en el bachillerato, pero a la par que se me estaba dando en las asignaturas correspondientes, Sí. tenía referencia, pues, por este contexto tanto familiar, de amistad, de ese interés por la actividad política, que hacían referencia al Príncipe, ¿no? A mí me pasa, me pasó que un poco antes de leerlo, me di cuenta que yo ya había escuchado y ya usaba inclusive yo algunas palabras que tenían que ver con el Príncipe. Había una especie de predisposición o prelectura del libro antes de leerlo de manera directa. Yo utilizaba maquiavélico para decir que algo era perverso, ¿no? Que algo era salido del cinismo de la conducta humana y que servía para engañar o para manipular. Entonces, cuando me acerco por primera vez al Príncipe, me sorprenden varias cosas que ya comentaremos aquí, ¿no? Pero no sé, en tu caso, ¿cuál fue la primera experiencia de llegar a la lectura del Príncipe? ¿Cómo fue esto? Sí. ¿Estabas en clase o lo leíste porque lo compraste por gusto o estaba en tu casa? No sé. No estaba en la casa, lo compré, sí recuerdo, precisamente en el contexto de la formación de bachillerato, porque se tenía que comprar ese libro, ¿no? Pero efectivamente, la trascendencia del Príncipe, como tú lo bien dices, y cómo trasciende inclusive a usar un término, haciendo alusión a su autora, Nicolás Maquiavelo, de una forma de ser y de hacer las cosas, en este caso la política, ¿no? O el ejercicio del poder, sea poder político, o sea, en torno al Estado, o fuera de cualquier ejercicio del poder. Esa es una dimensión importante, pero obviamente la trascendencia más importante yo la capté más adelante. Obviamente la común, la del vulgo, por así decirlo, pues sí es esta, ¿no? Que inclusive acuña una palabra para decir una forma de ser y hacer las cosas. Pero la trascendencia va más allá y esa la capté mucho tiempo después. Tuve la fortuna en el posgrado de tener clase con Arnaldo Córdoba, ¿no? Que bueno, como saben, es uno de los teóricos politólogos más importantes de México. No hace mucho también murió. Y él pues me acercó a una lectura de mayor trascendencia del Príncipe, ¿no? Sobre todo en su relevancia precisamente como fundación o piedra angular de lo que sería la teoría política contemporánea, moderna más que contemporánea. No solamente era expresiones como lo maquiavélico, sino también algunos aforismos que los utilizamos sin saber si efectivamente las había dicho o no Maquiavelo, pero yo el que más recuerdo es que el fin justifica los medios. Después me entero que nunca está escrito tal cual, pero lo utilizábamos sin discutir críticamente si esto venía o no veía en la obra del Príncipe o en alguna de las otras tantas obras que escribe Nicolás Maquiavelo, pero lo dábamos como un hecho. A mí también me costó, una vez que ingresé en la lectura, la primera vez en la lectura de Maquiavelo, del Príncipe, empecé a encontrar esta dimensión un poco más esencial, ¿no? Que una ya la dijiste, es la apertura, el inicio, la inauguración, digamos, de lo que es la ciencia política moderna. Es lo que muchos llaman el inicio de la visión de la política per se, por sí misma, y no dependiente ni de la filosofía, ni de otras ciencias que estaban surgiendo de manera simultánea. Entonces, pero ya pasado el tiempo, ahora lo que me genera un poco de curiosidad es una primera curiosidad que quisiera comentar contigo es ¿por qué Nicolás Maquiavelo escribió la obra conocida como El Príncipe, aunque de hecho lo habla en plural, ¿no? Habla de los principados, pero ahorita también pasamos a esto. ¿Cuál es la interpretación que tú tienes? ¿Por qué escribió él desde el punto de vista biográfico y desde el punto de vista del contexto? ¿Por qué escribió El Príncipe? Bueno, El Príncipe se escribe originalmente en el año 1513. Por eso estos 500 años cercanos, ¿no? que se celebraron de escritura. Él nace en 1469 y muere en 1527. Para ese tiempo, en 1513, lo escribe en un exilio que tenía Maquiavelo
después de haber sido por cerca de 12 años funcionario de la República de Florencia, Sí. después de esa República, insisto, porque es el lapso en los que no estuvieron los Medici como gobernantes de Florencia, ¿no? Que muy tempranamente del siglo XV se habían instaurado como linaje y que perduró por más de 300 años. Pero ese lapso más o menos de 20, 30 años, se instauró una república en los tiempos del apoyo de la invasión francesa al norte de Italia, y es cuando Maquiavelo es funcionario de ese gobierno, sobre todo de la segunda parte de ese gobierno republicano, como segundo secretario de Estado o secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces toda esa experiencia como funcionario obviamente también está detrás de la escritura del Príncipe, que en 1513, en el exilio, en el regreso de los Medici, y él exiliado porque se le acusa de ser muy cercano al último gobernante de esta República Florentina, escribe el Príncipe. Se dice con la idea de conseguir el favor de los nuevos gobernantes, en este caso de nueva cuenta de los Medici. De hecho, se lo dedica en este caso a Lorenzo de Medici, uno de los al vigente que estaba gobernando. Se dice para obtener el favor de tener nueva cuenta un empleo. Si bien Maquiavelo era de origen aristócrata, la verdad es que no era de dinero, entonces necesitaba trabajar para vivir. Para vivir, ¿no? Entonces, un primer origen dicen que es eso, pero la verdad es que la trascendencia, insistimos, del Príncipe va más allá de ser un libro que le dicen para príncipes, ¿no? De consejos de príncipe, porque esos había mucho, y en la historia existen muchísimos libros de príncipes o para príncipes, pero no solo en la belleza que está escrito, porque está escrito en una belleza literaria, que es más bien propia del momento que se está viviendo, ¿no? Del Renacimiento. Obviamente también no solamente Maquiavelo es un hombre, un burócrata, un funcionario, sino es un humanista en muchos sentidos, ¿no? Escribe novela. Como era Florencia en ese momento. Exactamente, ¿no? Es contemporáneo a Da Vinci. Yo te invito a que platiquemos un poco más del contexto, porque me parece que es importante saber las razones, no solamente personales, biográficas, sino también las razones del contexto. Yo a usted lo invito a que regresemos en un momento más. Fíjese que siempre es importante ir conociendo las vidas, las biografías de los personajes, porque, por ejemplo, El Príncipe fue, si no el primero, uno de los primeros libros que fueron prohibidos por la Iglesia. No solamente por la Iglesia católica, por los musulmanes también y por los protestantes. Algo de esto lo veremos comentando el contexto y otras cosas de Maquiavelo. Lo espero a que regrese y que sigamos hablando de este tema. Estamos hablando del Príncipe de Nicolás Maquiavelo y lo estamos conversando con Alex Ricardo Caldera. Alex, estábamos conversando sobre el contexto. Yo quisiera recapitular dos cosas de esto. El contexto primero general, Florencia del siglo XV o finales del XIV, pues depende del momento que hablemos, era una república. En el momento en que Maquiavelo escribe, era una especie de transición entre la República y los Médicis de nuevo que regresaban. Era una república rica, estábamos hablando de una de las capitales del Renacimiento, por lo tanto Florencia estaba en la vida cotidiana llena de artistas, de pensadores, de críticos, de precientíficos y de este contexto donde se permitía que las cosas pudieran interpretarse de otra manera. Pero además en la vida privada, en la vida particular de Maquiavelo, como tú bien mencionabas, estaba en una especie de recogimiento obligado. Lo habían acusado de que podía haber participado en contra del régimen que en ese momento se estaba construyendo e imponiendo, y entonces tiene tiempo, ya no trabaja, y por lo tanto no trabaja en lo que trabajaba antes, quiero decir, ahora tiene tiempo para escribir. De hecho, la mayor parte de las obras que publica las hace justamente en este confinamiento, para utilizar una de las expresiones muy contemporáneas, ¿no? Está en el confinamiento, está un poco sentido porque no le dan trabajo, temeroso de que lo vayan a acusar de ser un traidor a su patria, y
En ese marco trata también de justificar un poco las cosas importantes tanto de la República como de los gobiernos fuertes como el de los Medici, ¿no? Así es, porque bueno, estamos hablando del Príncipe, pero al mismo tiempo que está escribiendo el Príncipe, se dice inclusive que en medio que escribe, más bien, escribe el Príncipe cuando está escribiendo su otro libro importante en teoría política, que es el de la década de los discursos de la década de Tito Livio, ¿no? Sí. Que es más bien un libro de apoyo a la República. A la República, exactamente. Pero interrumpe la escritura de la década para escribir El Príncipe. Y en ese sentido, a veces pues se hace una mala lectura del Príncipe, que ahorita abordaremos su contenido, pero es el conjunto de lo que está pensando o lo que está viendo Maquiavelo, ¿no? O sea, alrededor de Florencia, de la que platicas, pues hay una serie de fenómenos y situaciones políticos que están sucediendo, ¿no? Por un lado, vemos a una Italia fragmentada, no es una Italia unificada. De hecho, esto es muy importante para entender ese contexto de Maquiavelo y el sentido, inclusive el fin que habría que darle al príncipe, claro, más allá de conseguir trabajo o hablar en favor de la monarquía incluso, sino que más bien está observando lo que está sucediendo alrededor. O sea, tiene una diversidad de gobiernos, ¿no? Tanto principados de distinto tipo como repúblicas, pero también la consolidación de estados absolutistas como el de España y como el de Francia, que están acechando precisamente a esa Italia fragmentada. Entonces, esa preocupación, ¿no? Tanto personal, pero que lo trasciende, es también parte del marco de importancia que le da la propia obra de Maquiavelo. Sí, se combinan con cosas un poco subjetivas también, pero igualmente importantes. Yo me lo imagino, porque he visto su biografía, en todas las partes aparece como un hombre extremadamente ocupado en la diplomacia, tan ocupado que se desatiende a la familia. Es como pasa siempre, como los científicos es que parecen locos y que están muy concentrados en su laboratorio. El laboratorio de él era la diplomacia. Y se pasaba muchos días, muchas semanas atendiendo la diplomacia de su país, pero se olvidaba total o parcialmente de la de su familia. Yo imagino que cuando de pronto cortar su actividad laboral intensa y quedar confinado sin tener con quién hablar, con quién negociar, con quién discutir, ha de haber sido desesperante. Entonces entiendo esto que tú dices, de pronto cortar una obra que estaba especialmente pensada para la República, para pensar el destino, el objetivo y la naturaleza de la República, y pasar a pensar ya más bien en los principados, ¿no? Sí. Esto ha de haber sido para él un poco dramático, pero en eso estaba. Al parecer, él ve al príncipe como un mal necesario, más que una preferencia, que son parte de las situaciones. Lo ve instrumentalmente, que es parte también de un pensamiento totalmente moderno. O sea, la idea de instrumentalidad de la acción humana es parte ya de un rasgo característico de la modernidad, propio del Renacimiento. Es decir, pensar en un hombre desligado de toda atadura religiosa, moral, y en ese sentido pensar en una idea de libertad, si no individual, sí de los pueblos. Por eso es que esta dualidad entre el Maquiavelo de década de Tito Livio y los discursos, y el príncipe, es pensar que él está creyendo en una idea de libertad del pueblo, pero en que se requiere al príncipe para lograr esa libertad del pueblo en ese acecho de otros, ¿no? De otros gobiernos que acechan, en este caso el de Florencia o el conjunto de Italia, ¿no? Sí. Estamos hablando de un libro muy pequeñito, Alex. Un libro tiene 26 capítulos, pero no me acuerdo cuántas páginas podemos. Sí, hay capítulos de 2, 3 páginas. Así es un ensayo muy breve y escrito de una manera muy sencilla. ¿Cómo está organizado a grandes rasgos el contenido de la obra, Alex? El príncipe por lo menos tiene 3 grandes apartados. Primero uno donde observa precisamente los distintos tipos de gobiernos que han existido y existen en el momento. En este caso es una frase típica, ¿no? Que es clara también, que se cita, todo gobierno es y ha sido principado o república. ¿No? Dice al revés, república o principado.
y empieza a explicar, ¿no? Sobre todo concentrándose en los principados, los tipos. Obviamente los hereditarios, ¿no? Que son los que se van dando entre familias, entre linajes, y los nuevos que él llama, ¿no? Que son los adquiridos o por las propias armas o por los de otros, y la fortuna. Por la suerte, digamos. Por la suerte, ¿no? Y entonces empieza a hablar sobre eso. Muy brevemente, son los primeros 4 o 5 capítulos, donde observa cada uno y los rasgos de cada uno. Pero sobre todo siempre pensando en cómo se pueden conservar, ¿no? Es decir, que es también parte importante de lo que hay que decir. Es decir, en el fondo estar cómo fortalecer el Estado, ¿no? El Estado, lo cual es cómo hacer que el gobierno genere estabilidad del propio gobierno. Entonces, sí, esto me recuerda algo del Príncipe. No es un tratado de filosofía, es un tratado de política, pero con un sentido muy pragmático, sin que lo pragmático suene como algo negativo, sino pragmático en el sentido de cómo hacer para conservar o para adquirir, a veces, pero es sobre todo para conservar, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, esta primera parte, al hablar de esa clasificación, empieza a hablar cuáles son de más forma fácil, ¿no? A conservarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues empieza a desgregar varias de las ideas que van prefigurando esta idea del fin justifica los medios, que efectivamente nunca lo vamos a leer en una parte del Príncipe, pero está durante toda la obra de alguna manera superpuesta, ¿no? Luego viene una parte como un puente, pero no es una parte en sí, es el papel que le da a las milicias. También es muy importante porque pues obviamente él está pensando en un factor importante para consolidar los gobiernos, ¿no? En este caso es la fuerza. Y sobre todo ejércitos propios que no dependan de, en este caso, los mercenarios, porque en ese tiempo los ejércitos principalmente eran mercenarios. Entonces habla de la importancia de tener un ejército propio, pero apoyado por el pueblo mismo, ¿no? Sí. Ahí empieza a configurar cosas interesantes. Luego viene una parte pues, que es central, obviamente, que de hecho es la parte que pudiéramos decir sobre el príncipe y que habla de las cualidades. Los consejos, los consejos de cómo debiera ser el príncipe, ¿no? En este caso su figura está ahí, es la de César Borgia, ¿no? Particularmente como un hombre fuerte en ese sentido y que hace lo que tenga que hacer para conservar el poder, ¿no? Donde viene mucha de la polémica que está alrededor de Maquiavelo en esta idea de maquiavelismo, ¿no? Sobre qué hacer, ¿no? Sobre todo en términos amorales, ¿no? Aunque como precisamente decía hace rato, la Iglesia calificaba de inmorales, pero la verdad es que estaba hablando de inclusive cosas que hacía la Iglesia al mismo tiempo para conservar su poder. Pero bueno, esta parte central es importantísima porque es esta idea de cómo todo lo que hay que hacer para conservar el poder por parte del príncipe, ¿no? Las virtudes que debe tener, habla también de la suerte, pero sobre todo aquí hay una idea muy clara de que el depender, el conservar el poder y el Estado depende de la política, de la agencia, es decir, no ni de la divinidad, no de la suerte, sino de cosas que conscientemente debe hacer el gobernante para conservar el poder. Aquí entonces está una parte muy central y la última, que dicen que es la más importante, que es solo un capítulo, también muy pequeño, que es sobre la unidad de Italia. Sí, sobre y que es precisamente lo que le da coherencia a todo lo demás. Es decir, y lo que lo hace más trascendente, porque como decía, libros para príncipes había muchos, con varias recomendaciones, como las que hace Maquiavelo, que seguramente no fue el primero en hacerlas, pero que tienen un sentido al proponerlas con ese fin, que es consolidar el Estado italiano como unidad. O sea, ya estaba sucediendo eso en España, ¿no? Y habla precisamente con Francia, con Francia, ¿no? Entonces, que quiere lo mismo para Italia. Y en ese sentido está dando cuenta de un fenómeno que está sucediendo en ese momento, que es la consolidación del Estado nacional, ¿no? Obviamente como Estado absolutista, todo Estado nacional nace como Estado absolutista, y en ese sentido todo lo que da cuenta pues Maquiavelo en cada uno de los capítulos, tanto en la primera como segunda parte, tienen sentido
con este último, Bien. en términos de consolidar esta idea. Yo te invito a que pasemos a la tercera parte del programa para que comentemos un poco esta sección o este apartado donde vienen los consejos y la naturaleza del poder, que es la que tú llamas central, que muchos llaman que es la parte central del libro. A usted que nos ve, yo lo que le recuerdo es que El Príncipe de Maquiavelo ha sido traducido en más de 50 idiomas y estas traducciones abarcan comentaristas también de los líderes de todo el mundo, por lo menos desde que fue publicado. Regresemos para seguir hablando del príncipe, principalmente en su condición de consejero de príncipes. Volvemos. Estamos en los libros que cambiaron la historia. Estamos hablando del Príncipe de Maquiavelo y estamos comentando, quedamos en comentar, Alex, este punto que es quizá el más polémico, no, seguramente es el más polémico, el de los consejos que se dan al príncipe. Yo lo veo polémico porque la transformación de lo que se pensaba antes de Maquiavelo de la política a lo que se piensa con Maquiavelo y después de Maquiavelo es un cambio enorme y en algunos momentos perturbador, porque se descubre que la política no solamente para ser bien ejercida, la buena política, tiene que partir de un supuesto distinto al que se partía antes. Se partía del supuesto de que la política servía para bien del hombre y que el hombre al ejercerla finalmente le afloraban los valores y las virtudes del hombre que es bueno por naturaleza. Pero de pronto Maquiavelo llega y dice, bueno, sí, el hombre tiene algunas cosas buenas por naturaleza, pero en el camino se pervierte. Y de hecho a la política le sirve más, le funciona mejor utilizar algunos valores que no son propiamente de la bonomía, sino que son propios de otros valores que aparentemente no deben ser deseados, como la crueldad y otras cosas que de momento ahorita se me pierden. ¿Dónde ubicas tú o cómo ubicarías este apartado? ¿Dónde están, digamos, las consejas o los consejos, los aforismos? Aquí sí vienen un poco al caso porque no tenemos tiempo para más, que según tú constituyen el núcleo, la columna vertebral del pensamiento expresado en El Príncipe. Sí, como bien decías tú hace rato, la lectura del Príncipe tiene esa característica de tener un lenguaje muy sencillo, pero no necesariamente podemos, no es que no se tome literal cada una de las cosas que dice, sino más bien hay que estar pensando como en varios niveles en los que está pensando Maquiavelo. Efectivamente, este apartado donde habla de la actuación del príncipe es la más controversial y que de hecho es por la que más se le censura, inclusive en los días actuales, donde efectivamente habla, donde el príncipe, en aras de conservar el gobierno, de adquirirlo o conservarlo, pues habla de crueldad, habla de avaricia, habla inclusive de asesinato político, ¿no? Sí. En caso que sea necesario. Y en ese sentido, pues obviamente es tachado de inmoral. Pero lo que está haciendo más bien Maquiavelo es siendo amoral. Es decir, está describiendo, porque es parte también del método en lo que está construyendo, que se construyó el príncipe, y es rasgo de su aporte, en este caso a la ciencia política, es a la historia y a casos particulares, contemporáneos, que están sucediendo y que le ayudan a ejemplificar pues, los éxitos y las condiciones de fracaso de los principados, sí, o de los hombres en el poder. En ese sentido, sí tiene varios aforismos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de si ser amado o temido, que es preferible, dice, bueno, es importante las dos. Ojalá fuéramos amados, pero la verdad es que es preferible ser temido, ¿no? Dice, que ser querido, ¿no? Que ser querido, ¿no? Porque, pues obviamente, la naturaleza de las personas, ¿no? No solamente del pueblo, de la aristocracia, de las personas cercanas, pues es una naturaleza de ser hombres malos por naturaleza, que también es un debate en la filosofía, sí, también en general, y obviamente en la construcción de los enfoques disciplinares teóricos de entonces, bueno, de siempre, ¿no? Para Maquiavelo y para la ciencia política contemporánea, las personas son malas por naturaleza, ¿no? Y en ese sentido la política
Y las instituciones de la política sirven para frenar esas avaricias y esas ideas de maximizar, ¿no? Dicen ahora los contemporáneos, los resultados de los actores, ¿no? En este caso de la política. Entonces, pero sí tiene todas esas, ¿no? Por ejemplo, justifica el uso de la crueldad, ¿no? Cuando es necesaria, pero dice, o sea, Maquiavelo es de matices, hay que encontrar los matices en Maquiavelo, porque dice, sí hay que ser cruel, pero hay que hacerlo al principio, para después ya no serlo más. Porque el fin que hay que conseguir es el amor y la confianza del pueblo, ¿no? Porque el principal instrumento para conservar el poder sí es la fuerza, pero es que el pueblo está de tu lado. Eso está en varios elementos de estos aforismos, ¿no? Sí. El fin último, como decíamos, es la libertad del pueblo instrumentalizada a través del príncipe. Y el príncipe a toda costa debe conservar la libertad y el bienestar de los ciudadanos, Sí. pero utilizar la crueldad, el ser temido, en aras de conservar eso, ¿no? Es decir, la libertad del pueblo finalmente, que ese es el fin último. Por eso decía que la última parte le da sentido a todo lo demás y te aleja de esta idea de satanizar pues todo el planteamiento maquiavélico de la parte central, ¿no? Quizás se deba, él mismo lo dice en algún momento, quizás se deba a que los que habían presentado los modelos filosóficos de la época, que se compartían, nunca habían construido una república ni un principado, eran hombres que planteaban el deber ser de una sociedad. Dice, pero ya en los hechos, cuando vives la política real, como se le llama ahora, cuando se piensa en el contexto en el que se vivía en ese momento, le da sentido a una de las expresiones que le atribuyen a él, a la razón de Estado, ¿no? De decir, es que hay cosas que están por encima del momento, de una persona en lo individual, y aquí está el interés superior, que es el de la comunidad, ¿no? El interés superior presentado en distintas maneras. Entonces, estas frases que tú dices que hay que tomarlas como indicadores, como pistas de matices de lo que es la política, no significa que para, otra de sus aforismos, divide y vencerás, no se trata que cuando eres político te la pases dividiendo a tu enemigo para vencer. En algún momento también tienes que aliarte y tienes que solidarizarte inclusive, ¿no? Así es, y efectivamente. Él pone la alegoría del león y el zorro, ¿no? El león obviamente por la parte de la fuerza, ¿no? La valentía que hay que tener, y el zorro de la astucia. Sí. En ese sentido, pues son dos dimensiones de la acción del príncipe, de todo político, que se deben tenernos, cuándo usar la fuerza y cuándo no, cuándo usar el diálogo, el acuerdo, el apoyo, ¿no? Sí. Varias recomendaciones que están ahí muy interesantes, como por ejemplo, en el caso de una disputa donde uno no se encuentra involucrado, la peor cosa, dice Maquiavelo, es mantenerse neutral. Tú tienes que tomar partido, porque las consecuencias son las que hay que estar midiendo, ¿no? Claro. Entonces habla sobre el papel de la información, el papel de las alianzas, ¿no? Inclusive de la secrecía. En algún momento no todas las decisiones las tiene que saber la gente. Que hoy, por ejemplo, en el contexto en el que estamos, la transparencia es un valor y un valor virtuoso. Me parece que muy importante y que se debe de tener. Sin embargo, por el contexto en el que él se encontraba, la secrecía también era muy importante para poder conducir la sobrevivencia, digamos, ¿no? Exactamente. La permanencia del poder. Él estaba pensando en cómo consolidar un Estado fuerte, en este caso un Estado absolutista, que es la parte como se consolidan los Estados nacionales. Entonces, en ese sentido, es cómo concentrar poder, en este caso en el Estado, mediante el príncipe, ¿no? Habla, por ejemplo, también del papel de la religión. Dice, es importante que todo político, todo príncipe, sea religioso o aparente serlo, sí, ¿no? Porque eso le va a generar favor de la gente, ¿no? Obviamente toda esta parte escandaliza a muchos, ¿no? Pero efectivamente lo que está... Al Vaticano, principalmente, por eso decíamos hace rato, fue uno de los principales libros prohibidos, pero efectivamente lo que estaban ahí tratando de zanjar es esa separación entre Estado e Iglesia, ¿no? Sí, es una realidad que te lleva desde cosas, como yo mencionaba hace rato, que parecen polarizadas, pero no lo son, en extremos, como la razón de Estado, parece algo muy importante,
Pero en el otro extremo están sugerencias que parecen triviales, pero no lo son. Por ejemplo, cuando habla de los aduladores. O sea, siempre que un príncipe logra llegar al poder, que vive su mejor momento, se le llenan de aduladores en su círculo rojo, como se le llama ahora, y le dice qué es lo que tiene que hacer cuando tiene aduladores por todos lados, ¿no? O habla también de la importancia del conocimiento, del saber, ¿no? Como los tipos de personas que deben estar cerca de él en su círculo rojo, como decía yo, las personas que deben estar cerca de él. Habla de la lealtad también como otro valor importante, a pesar de que está hablando aparentemente de valores mezquinos, también habla de valores y de virtudes que deben estar combinándose en un equilibrio donde el príncipe tiene que saber en qué momento tocarlos, articularlos o activarlos y en qué momento desactivarlos para este último fin, que es tener un estado fuerte y un control de la situación, ¿no? Efectivamente, el concepto clave que ahí maneja Maquiavelo es el de virtud. Precisamente es una atribución que todo príncipe debe tener, pero tiene que mezclarse con la astucia, ¿no? Hay que plantear, saber cuándo parecer bueno, ¿no? Cuándo ser cruel y cuándo no. Pero también esta parte es instrumental, es decir, ser cruel cuando tenga que hacerlo, pero el mayor tiempo posible ser una persona generosa a los ojos, por lo menos, del pueblo. También, inclusive, eso es instrumental. Sí, si una persona es siempre generosa y siempre buena, lo más probable es que pierda el poder. Lo dice en algún momento. Si una persona es buena siempre es generosa, siempre es justa, es muy probable que sea el camino más corto para perder el poder. No, hay varios consejos que inclusive se aplican a la administración cualquiera moderna, ¿no? Cuando habla de la avaricia, habla de la eficiencia del Estado, ¿no? Porque efectivamente tiene que cuidar los recursos del reino, o el tema de los consejeros de príncipe y de los equipos, pues habla, por ejemplo, de cuándo tiene que hacerles caso, cuándo no, ¿no? Porque efectivamente hay luego consejeros de príncipes que se creen que pueden más que el propio príncipe, y debe siempre dejarle claro que el último que decide es el príncipe, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos al último apartado del programa, Alex. Yo te invito a ti y invito a las personas que nos están viendo a que tratemos de ver por qué El Príncipe, 500 años después, sigue siendo un libro leído, no confundirlo con El Principito, son distintos. Entonces, vamos a volver para hablar por qué El Príncipe sigue siendo tan actual. Regresamos en un momento. Regresamos a la última parte de este programa. Estamos hablando del Príncipe y particularmente vamos a concentrarnos, Alex, a hablar un poco de por qué es un libro tan actual. Ya hemos encontrado que uno de los valores de esta obra del Príncipe, quizás su máxima aportación es que reveló la autonomía de la política, separándola de la moral o generando una moral política nueva, porque hace rato decías, es que se aleja de la moral, y no hay moral en esto. Yo diría, hay una moral política que es distinta a la moral occidental, religiosa, judeo-religiosa a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo pensar el Príncipe y pensar la política alejado de los valores tradicionales, me refiero, ¿no? Sí. Bueno, se sabe que es un libro que influyó mucho tanto a hombres de la época, a pesar de estar prohibido, ¿no? Y de hecho, ahí la trascendencia del libro como tal, pero a las décadas posteriores, tanto a hombres de Estado, en este caso, ¿no? Gobernantes que lo estudiaban, hay tratados, ¿no? De Federico el Grande de Prusia, que habla de Maquiavelo, hasta pensadores, ¿no? O sea, influyó en Hobbes, en Rousseau mismo, ¿no? En la teoría política posterior, ¿no? Decían que con Marx y Durkheim no mucho, porque como no era teoría, como no era filosofía, entonces se alejaba de una discusión que a ellos les interesaba. Era tan pragmático que no era importante. Pero tienes razón, Napoleón, lo comentábamos en el corte, Napoleón Bonaparte, estamos hablando de
en el siglo XX del Duce, del dictador italiano, ¿cómo se llamaba? Que de pronto se me olvida. Mussolini. De Mussolini. Estamos hablando de filósofos como Isaiah Berlin, estamos hablando de Althusser, de algunos marxistas contemporáneos. Sería una larguísima lista de los personajes antiguos y contemporáneos que lo han leído, lo han comentado. Sí, es uno de los libros más comentados. Hay tratados sobre el príncipe y sobre toda la obra de Maquiavelo por todos lados. Y en ese sentido, en términos prácticos, pues la trascendencia sí es importante, ¿no? Porque pues, ahí están los ejemplos, pero como decía, hay libros de príncipes hay muchos, es decir, con consejos para cómo gobernar. Pero yo creo que la principal tiene que ver con esto, es decir, a pesar de la sencillez con la que está hablando y que muchos catalogan de que no es teórico, aporta mucho, ¿no? A la base de la ciencia política, que decíamos, un pensamiento, por ejemplo, que domina la ciencia política, como es el individualismo metodológico, ¿no? Por ejemplo, en términos de pensar que, en ese sentido, la naturaleza de los seres humanos es de maximización de los resultados, y que en ese sentido la política, su objetivo es conseguir poner de acuerdo la lucha por el poder, ¿no? Y por canalizar el conflicto, por ejemplo, ¿no? Ahí están varias de las bases. Obviamente está dando cuenta de un momento histórico, que es el nacimiento del Estado Nacional, como Estado absolutista, pero que pensando la obra completa de Maquiavelo, no solo el príncipe, sino decíamos los discursos, por ejemplo, pues habla del conjunto de una forma de pensar la política que inclusive aporta al Estado democrático, ¿no? Sí. En términos de estar pensando, obviamente contextualizándolo, finalmente proyectando a hacer el Estado como se va a desarrollar en los siglos siguientes, ¿no? Es la primera obra que habla del Estado, como lo entendemos actualmente, ¿no? En la última gran obra antes del Príncipe de la teoría política, pues son las obras de Tomás de Aquino, pero todas son obras medievales. Sí, ¿no? sí. Con lo que decías también por ahí, es cierto, ya se piensa en clave entre el mejor gobierno y el peor gobierno. Maquiavelo lo que hace es plantear metodológicamente y sobre todo una posición que tiene que ver con el tema de la objetividad, a veces mal entendida posteriormente, porque toma partidos Maquiavelo, ¿no? Sí. Toma partidos, pero sí se aleja, ¿no? Como tú bien decías, de visiones muy particularmente ligadas a otras disciplinas, ¿no? Como es la moral, pero también está dando cuenta de cómo está surgiendo el Estado sobreponiéndose a otras formas orgánicas, como es la propia Iglesia, la sociedad, y se pone al Estado en una forma que se identifica como régimen político, ¿no? Que es propio de la modernidad y que es lo que estudia la ciencia política contemporánea, ¿no? Sí, a mí me parece que el príncipe, no solamente el príncipe, sino quienes lo han interpretado, nos han llevado a pensar a pensar nuestras ideas sobre lo que es la política contemporánea. Ya no me voy a ir a la historia lejana, sino a la historia contemporánea. A mí, por ejemplo, me hizo pensar en cosas, en matices otra vez. Por ejemplo, cuando en la prensa se dice es que los partidos políticos lo único que quieren es el poder, uno dice, pues para eso están los partidos, ¿no? Para aspirar a tener el poder. Dicen algunos que para servir al pueblo, también es para servir al pueblo. Algunos lo utilizan para aprovecharse de las decisiones populares y tomar decisiones discrecionales de élite. Bueno, pues también eso hacen este es el mar en el que se mueve la política. No podemos pensar que la política es o las élites gobernantes es una suma de personas con inquietudes sacerdotales. Son gentes que tienen ambiciones por el poder. No tenemos que verlo con la perspectiva religiosa de que el ambicioso por excelencia es malo. Es que lo que tenemos que pensar es que es imposible no encontrar el demonio de la ambición en la política, así sea la mejor política. La ambición siempre está ahí presente, ¿no? Sí, tú hablabas hace rato también de que se encuentra una moral, la moral de la política. Pues el fin de la política es la preservación de la sociedad, la preservación en ese sentido del bienestar social. Ese es el fin último de la política y instrumentaliza varios elementos, entre ellos la forma de hacer gobierno
Y en ese sentido la política nos hace ver el príncipe, no es ajena a nosotros mismos, ¿no? Si bien habla del mundo, de la élite, de los príncipes y de sus cercanos, nos presenta una política que efectivamente nos da claridad de que es algo que está ahí y que es necesario pensarla como lo pensó Maquiavelo en términos de alejarla de otras formas, ¿no? Que te desvían de lo que efectivamente es la naturaleza política de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo. Sí, decía Sabater que el Príncipe era un libro de sinceridad política, porque dice sinceridad en el sentido de que hay que aceptar una cosa, los seres humanos tenemos un lado bueno, sí, pero también tenemos un lado oscuro, utilizando las expresiones de las películas modernas y más que modernas, contemporáneas, ¿no? Los seres humanos tienen un lado oscuro que cuando se activa necesitamos utilizar ese mismo lado oscuro para poderlo controlar. Estamos en el terreno de lo que Max Weber decía: quien hace política pacta con los poderes diabólicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pacta con los poderes diabólicos porque acechan a todo poder. Y entonces hay que estar preparados para eso, porque si partimos nada más del supuesto de esto que Giovanni Sartori decía, en toda política debe haber un sentido pragmático, pero también debe ser un sentido utópico del deber ser, digamos, que siempre nos sirve para hacer bien las cosas, para recordar que el hombre debe también ser bueno si queremos aspirar a que sea trascendental. Pero el Príncipe ha tocado esta parte de manera tan nuestro lado oscuro, que de pronto se ha convertido en una especie de moda que todo el que se dedica a la política tiene que leer El Príncipe. Es muy raro que lo lean, pero por lo menos lo dicen y lo presumen, por lo menos lo mencionan en los discursos políticos, lo presumen a veces con aforismos que se aprenden de memoria, aunque no necesariamente están comprendiendo al Príncipe, Alex. Es decir, El Príncipe es muy actual, pero también tiene los sesgos de la moda, ¿no? De convertirlo en una suma de aforismos cuando realmente está en el fondo enseñándonos una realidad histórica muy concreta, que es la del Renacimiento del siglo XVI, si lo vemos de esta manera, de principios del XVI, y al mismo tiempo está planteando lo que la historia ha mostrado de todos los príncipes que han sido exitosos y que han tenido que recurrir a valores no necesariamente queridos. Sí, la importancia del Príncipe está en nuestros días muy vigente, porque finalmente nos da cuenta, como decíamos, de una política que está ahí, ¿no? Que es necesario reconocerla, y obviamente aporta muchísimo, ¿no? Inclusive tú hablabas hace rato de Max Weber. El propio Max Weber, en su idea de ética de responsabilidad y ética de convicción, está inspirada en Maquiavelo, ¿no? Sí. O sea, finalmente sí están los ideales, ¿no? Como todo político, al tratar de construir sociedades mejores, pero la ética de la responsabilidad da la posibilidad de hacerlo mediante los medios y las circunstancias, o los medios que las circunstancias te determinan, ¿no? Así es. En ese sentido, hasta allí se ve la trascendencia de Maquiavelo, ¿no? Y en ese sentido debe ser leído pues por propios y extraños, por gente que le interesa la política, pero también para entender la política, ¿no? Y en ese sentido no quedarnos a veces con una idea de la política efectivamente idealizada, ¿no? Muy más bien impregnada con otras formas de ver que no tienen nada que ver con la política, como es precisamente la moral o la religiosa. Sí. ¿Qué es para ti? Ya estamos terminando, pero sí me gustaría saber, además de esto que acabas de mencionar, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje? Esa es la palabra que estaba buscando del Príncipe. Bueno, particularmente pues sí tiene que ver mucho con mi formación y con a lo que me dedico, que soy académico, ¿no? Finalmente te decía que sí empezó con un interés en la acción política, pero precisamente leer a Maquiavelo junto con otros, pero principalmente a él, te das cuenta que, bueno, a veces es más divertido entender la política, ¿no? que ejercerla, pero la verdad también él mismo es un ejemplo de las dos dimensiones, ¿no? De alguien que a partir de la experiencia hizo el gobierno, creo que de manera exitosa en lo que su esfera le tocaba,
pero trascendió más en su otra faceta, que es el de pensar la política, ¿no? Sí. Y en ese sentido, no hay a veces clase, debo decirlo yo como académico, como profesor, en la que no hay una referencia a las aportaciones de Maquiavelo, porque impregnó y marcó la ciencia política de ese momento y posterior, hasta nuestros días. No es gratuito que en el 2013 el Senado de la República haya publicado y haya dedicado dinero, recursos y tiempo a discutir nuevamente El Príncipe. Alex, muchas gracias por aceptar esta conversación. Quedan muchas cosas pendientes, pero bueno, esa es una probada de lo que significa leer El Príncipe, y por lo pronto lo dejaríamos así. Yo invitaría a la gente a que se acerque al Príncipe con esta mirada, con este lente, y se va a encontrar con muchas sorpresas y seguramente cambiará su interpretación de lo que es la política y de los fines de la política, y sobre todo de las cosas que la realidad le impone a la política. Gracias también a usted por estar con nosotros, y regresaremos con otro libro más en esta serie que hemos denominado los libros que cambiaron la historia. Muchas gracias por su presencia visual y auditiva, y volvemos a la siguiente. Gracias, Alex. Muchas gracias, Andrés.